Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy estamos saludando a todos aquellos que nos escuchan, tanto por el canal de YouTube como por la familia del podcast que sigue aumentando los países que nos escuchan. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Honduras, que toda la honra y toda la gloria sea siempre para Dios. Estamos continuando este ciclo de algunas cápsulas que le hemos llamado Evangelio que confronta. Y en esta ocasión, esta cápsula tiene el título ¿Buscas el reino de Dios y su justicia? No cabe la menor duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Esta pandemia ha ocasionado no solamente una crisis vírica, sino también crisis en el orden emocional. La tensión y estrés han estado mantenidas en el tiempo más de 1 año y medio, lo que nos ha afectado nuestro estado de ánimo. En ocasiones estamos muy preocupados, cansados, sin ánimo y angustiados por las cosas de la vida, por las cosas de la vida diaria, por nuestra economía. Pero dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11 del 28 al 30. Cuando leí esta palabra, me llamaba la atención que el Señor nos invita a llevar su yugo. Y empecé a explorar e indagar y estudiar. Y el yugo es una herramienta que se usa para unir a dos animales, para transportar cargas. Pero el yugo de Cristo se refiere a la comunión que debemos tener con Cristo. Él está dispuesto a enseñarnos y transformarnos. Lo único que tenemos que hacer es ponernos su yugo para no caminar detrás de Él, sino junto a Él. Si nos ponemos su yugo, si estamos a su lado, vamos hacia donde Él nos lleve, vamos a donde Él nos conduzca. No nos separaremos nunca de Él. Llevar su yugo nos asegura hacer nuestros sus propósitos y misiones, tener su fortaleza y tener su entereza. Por lo tanto, no solamente debemos caminar detrás de Él, sino al llevar su yugo, estamos caminando junto a Él. La palabra de Dios también nos dice que no debemos preocuparnos, y mucho menos por satisfacer las necesidades materiales. A veces estamos centrados en esto, en los problemas económicos, en los problemas materiales. Y dice la palabra de Dios: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Más adelante también dice en el versículo 31, así que no se preocupen, diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. También la palabra de Dios en Romanos 8:32 nos confirma que Él nos dará todas las cosas, cuando el apóstol Pablo dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que si nuestro Padre Celestial nos dio lo más grande e importante y valioso en el universo, ¿por qué escatimaría en darnos también otras cosas? Somos tan importantes para Dios que dio la vida de su Hijo amado Jesucristo para que nosotros tengamos vida abundante y nada nos falte. ¿Seremos nosotros capaces de confiar en Él totalmente y depender totalmente de Él y darlo todo por Él? Somos solo agradecidos de palabra, de elogio y de cumplidos con el Señor, pero no lo honramos. En Mateo 6:33, Jesús nos muestra cómo alcanzar esta promesa de bendición, indicándonos que debemos cumplir con dos condiciones
para que veamos la realización de todas estas cosas os serán añadidas. Y dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Recordemos que el primer mensaje que nos da Jesús es de arrepentimiento. Y dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fijémonos que el reino está cerca. ¿Cómo lograr que se manifieste en nuestra vida, en la tierra? La palabra clave es arrepentimiento. Ya hemos hablado del tema del arrepentimiento, que es muy importante, y hemos dicho que es un cambio en nuestras actitudes como consecuencia de una transformación en nuestra mente y nuestro corazón. Estar arrepentido no es estar ni remordidos ni angustiados, porque yo pienso que somos muchos los angustiados, pero pocos los arrepentidos. Entonces el arrepentimiento implica un cambio, una transformación. Entonces, desde el arrepentimiento comienzo a buscar el reino de Dios y su justicia. Si reflexionamos en este versículo, dice, buscad. ¿Quién tiene que buscar? Tú y yo. Y esto es muy importante porque exige de nosotros acciones de búsqueda para finalmente honrar al Señor y glorificarlo. No es solamente congregarnos y escuchar prédicas, no es estar en una posición pasiva. Buscar implica comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, que es nuestro guía. La gran promesa para los que buscan al Señor es que Él será hallado. Si lo buscas, Él te hará que lo encuentres. Primera de Crónicas 28:9. Y cuando Él es encontrado, hay gran recompensa, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensan a los que los buscan. Hebreos 11:6. Dios mismo es nuestra mayor recompensa y cuando lo tenemos todo. Por lo tanto, busquemos al Señor, busquemos continuamente su presencia. Debemos aspirar a formar parte del reino de Dios y para conseguirlo debemos someternos a su poder de manera humilde y a través de la fe en Jesucristo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El reino de Dios, fíjense, no es comida, no es bebida, es la justicia, la paz, el gozo que vienen por el poderoso obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea que si dependemos del Espíritu Santo para toda ayuda que necesitemos, renunciando a toda confianza en nosotros mismos, agradaremos a Dios y Él empieza a manifestar su reino en nuestra vida, en nuestra iglesia, y extenderemos su reino en todo el mundo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5 del 22 al 23. La segunda condición es buscar el reino y su justicia. El reino de Dios en nuestras vidas se establece bajo legalidad. La justicia se refiere a la voluntad de Dios y la legalidad. Somos justificados por la fe. Todos, absolutamente todos los discípulos del Señor, deberíamos buscar este apego a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor, en un espíritu de sinceridad y lealtad a la justicia. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios 6, del 9 al 10. No es nuestra justicia, no es lo que pensemos, lo que opinemos nosotros, no son nuestros deseos, no son nuestros planes. Cuando obramos por nuestra propia justicia, nosotros mismos nos creemos un Dios y esto equivale a orgullo, aunque no lo parezca, y es una actitud de ofensa al Señor. La justicia de Dios se refiere a su voluntad, a su poder y al cumplimiento de sus mandamientos y ordenanzas, y cómo esto impacta también en nuestros deseos y en nuestros planes para cumplir la voluntad de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. También en Romanos 1:17 se dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, en contraste con la justicia del hombre demandada en la ley, y siendo revelada es por fe o sobre el principio de la fe, no por las obras de la ley. Es decir, es una revelación sobre el principio de la fe, no una obra a ser efectuada sobre el principio de la responsabilidad humana. Por consiguiente, es para fe. Aquel que cree obtiene la bendición. El estado de justicia en el que entra el pecador arrepentido cuando es justificado por fe es de paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue la obediencia de Cristo a los justos requerimientos de la ley lo que le permitió justificar o declarar justos a los que vienen a Él por la fe. En virtud de esta correcta relación en la que entra el cristiano, éste puede llevar los frutos de justicia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Hoy te invito a reflexionar en este tema. ¿Existe en nuestro corazón, en nuestro espíritu, un estado de relación correcta con Dios? ¿Vivimos en un verdadero arrepentimiento? ¿Buscamos el reino de Dios y su justicia primero o estamos centrados solamente en las añadiduras, en lo mundano? ¿Vivimos en nuestra propia justicia o en la justicia de Dios? Muchas gracias. Sería todo por hoy. Seguiremos desarrollando este tema tan interesante. Y antes de terminar, como siempre, quiero invitarte que si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, han sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Entonces te invito a que hagas esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque, el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te invito a que entregues tu corazón y tu mente para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.